Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. En este miércoles de ceniza, el Papa León XIV invita a pedir al Señor que disponga nuestros corazones para escuchar y hacer vida su palabra. Y Ucrania y Rusia acaban sin avances la segunda jornada de conversaciones celebrada en Ginebra. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Los obispos de Europa promueven su tradicional cadena eucarística cuaresmal para rezar por la paz en el mundo. En Nigeria, el clero de las diócesis de Bukari y Jalingo participa en una marcha para denunciar la violencia que no cesa en el país. El proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica mantiene en Zamora un encuentro con los miembros de la vida consagrada. Las diócesis catalanas colaborarán con la Generalidad de Cataluña para la promoción de la vivienda social. El grupo terrorista Hamás pide medidas serias a la Junta de Paz para Gaza a 2 días de su primer encuentro en Estados Unidos. Rusia e Irán llevarán a cabo mañana maniobras navales conjuntas en el Golfo de Omán y el Índico, reforzando así sus relaciones bilaterales. En España, el presidente de la Comunidad Valenciana anuncia una ayuda directa de 80.000 euros para familiares de víctimas mortales de la gota fría de octubre de 2024. Hoy comienza la campaña de oración por el fin del aborto promovida por 40 días por la vida en hasta 25 ciudades españolas. Y en deportes, el Real Madrid gana por 1-0 al Benfica en el partido de ida de los play-offs de la Champions League. La Iglesia se une en este miércoles de ceniza en oración, penitencia y ayuno. Con motivo de este comienzo de la Cuaresma, el Papa León XIV ha invitado a preparar el corazón para este tiempo de gracia y conversión. Ha invitado también a pedir al Señor que disponga nuestros corazones para escuchar y hacer vida su palabra. Además, el Papa León XIV va a presidir esta tarde la celebración del miércoles de ceniza en Roma, a la que se van a poder unir en directo desde Radio María a las 4:30 de la tarde, hora peninsular. Comenzará en la iglesia de San Anselmo de Roma con la Statio y una procesión penitencial hasta la Basílica de Santa Sabina. Allí tendrá lugar la Santa Misa con la imposición de la ceniza. Cambiamos de tema. La ronda de negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos que se está celebrando en Ginebra ha acabado sin avances aparentes en los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz tras una segunda jornada de conversaciones que ha durado solo 2 horas. En declaraciones a la salida de estas negociaciones, el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, ha señalado que las conversaciones han sido difíciles pero profesionales, con la vista puesta en que se celebre una nueva tanda de contactos pronto, aunque por el momento, dicen, no se ha fijado una fecha. Poco después de acabar la cita, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado en declaraciones a la prensa que hay avances en cuestiones militares, como el mecanismo para vigilar el alto el fuego, pero que en las cuestiones políticas y territoriales las posiciones de Ucrania y Rusia siguen distantes. Hasta la fecha se habían realizado 2 rondas de conversaciones trilaterales, ambas en Emiratos Árabes Unidos. Los últimos contactos derivaron en un acuerdo entre Moscú y Kiev para el intercambio de más de 300 prisioneros de guerra, el primero de este tipo en cerca de 5 meses, pero sin informaciones sobre avances en el plano político para un acuerdo de paz.
Noticias de la Iglesia en el mundo. Los obispos de Europa promueven su tradicional cadena eucarística cuaresmal promovida por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Desde este miércoles de ceniza hasta el Jueves Santo, el 2 de abril, esta iniciativa unirá a los fieles católicos de las naciones del viejo continente en torno a la mesa eucarística para invocar la paz. También este año esta propuesta prevé el compromiso de cada conferencia episcopal nacional de organizar al menos una misa para rezar por las víctimas de la guerra y pedir al Señor una paz desarmada y desarmante en Ucrania, Tierra Santa y en todo el mundo. La lista de iniciativas seguirá un orden alfabético. Así, hoy comienza en Albania con la celebración de la misa del miércoles de ceniza esta tarde por parte de todos los obispos en sus respectivas diócesis. Mañana será el turno de Bélgica. El viernes de Austria y así sucesivamente hasta concluir en Hungría. En Italia la oración por la paz tendrá lugar el 4 de marzo. Además, hay dos celebraciones previstas en Ucrania, el 31 de marzo para los fieles de la Iglesia greco-católica y el 1 de abril para los del rito latino. Y nos vamos ahora a Nigeria. Ante la violencia que no cesa en esta región y que está dejando decenas de personas asesinadas y numerosos heridos, el vicario apostólico de Bukari, Monseñor James Yaro, ha encabezado una marcha de protesta del clero de las diócesis de Bukari y Jalingo. La movilización ha sido convocada para exigir una intervención inmediata del gobierno que detenga la ola de asesinatos, secuestros y destrucciones en Nigeria que afectan a las comunidades agrícolas cristianas concentradas principalmente en las áreas locales de Takum, Donga y Usa. Entre otras cosas, Monseñor Yaro ha subrayado la grave situación de los desplazados internos, que requiere de una intervención inmediata del Gobierno, de las agencias humanitarias, de las organizaciones no gubernamentales y de todas las personas de buena voluntad para facilitarles alimentos, ropa, artículos de higiene, asistencia médica y refugios temporales, con el fin de evitar una grave crisis humanitaria. Finalmente, el vicario apostólico de Bukari ha hecho un llamamiento al diálogo entre las autoridades, los líderes religiosos, las agencias de seguridad y los dirigentes políticos de la zona como vía para poner fin a la violencia y promover la paz y la estabilidad. Y en otro orden de cosas les contamos que el Papa León XIV, durante la audiencia general que ha presidido esta mañana en el Vaticano, ha dedicado su catequesis a reflexionar sobre la Constitución dogmática Lumen Gentium, dedicada a la Iglesia. El Santo Padre ha recordado que al comienzo de este documento conciliar se afirma que la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Como ha explicado, esto significa que la Iglesia es sacramento en cuanto a expresión que manifiesta el plan de Dios en la historia de la humanidad y es instrumento, es decir, ha precisado el pontífice, realiza su misión de manera activa, impulsada por el Espíritu Santo. Asimismo, el sucesor de Pedro ha señalado que en el capítulo dedicado a la índole escatológica, la Constitución afirma que la Iglesia es sacramento universal de salvación. El Papa indica que esto permite comprender el nexo entre Cristo Salvador y la Iglesia, ya que Él sigue actuando en ella por obra del Espíritu Santo, uniendo a sus miembros y haciéndolos partícipes de su vida gloriosa por medio de la Eucaristía. También el Santo Padre se ha referido al tiempo de Cuaresma que hoy comienza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la Cuaresma, tiempo de gracia y conversión. Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones para escuchar y hacer vida su palabra, ayunando de gestos y comentarios que hieran a los demás y nos alejen de su corazón misericordioso. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Más noticias. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha anunciado el nombramiento de Ferdinand Habsburg como nuevo secretario general internacional. Sucede en el cargo a Philip Ozores. Esta decisión se produce tras el nombramiento el pasado mes de noviembre del cardenal Kurt Koch como presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional por el Papa León XIV.
Como informa esta fundación, Ferdinand Habsburg, de nacionalidad austríaca, tiene 60 años, está casado y es padre de 3 hijos. Su primer contacto con ayuda a la Iglesia necesitada se remonta a 1985. Allí trabajó durante un año en el Patriarcado Copto Católico de El Cairo, en Egipto, y fue socio de proyectos de esta entidad. Posteriormente se trasladó a Berlín, en Alemania, para cursar estudios universitarios. Tras finalizar sus estudios, desarrolló su carrera en los ámbitos del marketing y los medios de comunicación. En 2007 fundó Da Vinci Media, una empresa especializada en contenidos educativos y familiares para Europa, Asia y África. En septiembre del año pasado se incorporó a Ayuda a la Iglesia Necesitada como director de comunicación y captación de fondos. Con motivo de su nombramiento, Ferdinand Habsburg ha manifestado su agradecimiento y ha comentado que en un momento en el que nuestros hermanos cristianos son perseguidos en muchos países del mundo, la misión de ayuda a la Iglesia necesitada de apoyar a la Iglesia que sufre y es perseguida es más relevante que nunca. Noticias de la Iglesia en España. El proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el cardenal salesiano español Ángel Fernández Artime, ha visitado la diócesis de Zamora. Allí se ha reunido con su obispo, Monseñor Fernando Valera, y ha mantenido un encuentro con los miembros de la vida consagrada. En esta reunión han participado representantes de todos los monasterios. Además, han visitado las edades del hombre como invitación a contemplar la belleza como camino hacia la trascendencia. El encuentro ha tenido lugar en el seminario, donde tuvo lugar una charla y un diálogo con el cardenal Artime. Durante su intervención, el purpurado explicó el funcionamiento del dicasterio, el trabajo que se desarrolla al servicio de la Iglesia Universal y las orientaciones actuales ante las dificultades que atraviesan algunas comunidades con escaso número de religiosas, todo ello a la luz del documento Cor Orans de la Santa Sede. A su vez, el proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica abordó los retos actuales y las perspectivas de futuro de las comunidades en la Iglesia. Y más noticias. La Conferencia Episcopal Tarraconense y la Generalidad de Cataluña han firmado un protocolo para colaborar en la promoción de la vivienda social. Para alcanzar el objetivo, se creará una mesa de trabajo integrada por 5 miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense y 5 miembros designados por la Generalidad de Cataluña. Esta mesa de trabajo se reunirá inicialmente una vez por semestre y tendrá las funciones de colaborar institucionalmente, estudiar conjuntamente la creación de vivienda social con bienes de titularidad de la Iglesia Católica, proponiendo los cambios normativos que la hagan viable y sin alterar el título de propiedad. También promoverá la firma de convenios de colaboración entre las administraciones públicas y las diócesis y archidiócesis titulares de los bienes eclesiásticos para la creación de nueva vivienda social. Finalmente, velará para que los proyectos resultantes se destinen a colectivos en situación de vulnerabilidad, con criterios de transparencia y equidad. Paralelamente, se creará una comisión de seguimiento de este protocolo integrada por 3 miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense y por 3 representantes de la Generalidad de Cataluña. Esta comisión se reunirá al menos una vez al año para examinar los resultados de la colaboración realizada. La duración inicial del protocolo es de 4 años, susceptible de prórroga por acuerdo mutuo de las partes. Por otra parte, la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural ha organizado las 14ª Jornadas Técnicas de Archiveros de la Iglesia en España, que tendrán lugar en Madrid el 5 y 6 de marzo. Este año tienen por título Gestión Integral de los Archivos de la Iglesia en el siglo XXI. La sesión inaugural contará con la presencia del arzobispo de Santiago de Compostela, que es presidente de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco José Prieto. Junto a él estará el director de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, el padre Pablo de Cló. También participará la subdirectora de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura, Ana María López Cuadrado, y el presidente en funciones de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, Francisco Juan Martínez Rojas. Durante
Durante el encuentro se ofrecerán ponencias sobre el reto de planificar en archivos. Abordarán los riesgos y oportunidades, la descripción archivística, la gestión integral de las fotografías, el reto de conservar la memoria institucional a través de los documentos, la necesidad de garantizar el derecho de acceso a todas las personas y la oportunidad de integrar la inteligencia artificial en los archivos. Al mismo tiempo, una de las ponencias incluirá un taller práctico sobre el papel de la digitalización para la difusión de los documentos. Durante este encuentro tendrá también lugar la Asamblea General de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Y nos vamos a Asturias. Ayer, en la víspera de la fiesta del Beato Frangélico, patrono de los artistas, tuvo lugar en el Palacio Arzobispal la conferencia presentación del proyecto Pinturas murales en las iglesias y capillas de la Diócesis de Oviedo. Está promovido por la Vicaría Episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales y la Oficina de Bienes Culturales del Arzobispado para el conocimiento riguroso e integral de este patrimonio religioso. El acto estuvo presentado por la directora de la Oficina de Bienes Culturales del Arzobispado, Otilia Requejo, quien expuso las líneas principales de este proyecto. También participó la conservadora de Bienes Culturales del Arzobispado de Oviedo, Lucía Riesgo, que mostró algunos ejemplos significativos de pinturas murales en iglesias asturianas. Información internacional. Les hablamos ahora del conflicto en la Franja de Gaza. El grupo terrorista Hamás ha exigido a la Junta de Paz, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, que tome medidas efectivas para detener los ataques de Israel en la Franja de Gaza, recordando que la guerra continúa pese al alto el fuego en vigor desde el pasado mes de octubre. Una petición que ha hecho ante la primera reunión del Consejo prevista para hoy. Ha denunciado las violaciones que se están produciendo según el grupo terrorista en este paso situado entre la frontera, entre la Franja de Gaza y Egipto, que fue reabierto en ambas direcciones a principios de este mes. Las declaraciones de Hamás llegan 2 días después de que se haya celebrado en Washington un encuentro de esta Junta de Paz para reunir a los líderes que conforman este órgano internacional, con un total de 27 miembros. Según el mandatario estadounidense, ha recaudado ya más de 4.200 millones de euros para la reconstrucción del enclave en un futuro de posguerra con Israel. Cambiamos de tema. Las autoridades de Irán han anunciado que realizan maniobras navales conjuntas con Rusia en aguas del Golfo de Omán y la parte norte del Océano Índico, después de que la Guardia Revolucionaria iraní llevara a cabo otros ejercicios militares en el Estrecho de Hormuz. Han recalcado que el objetivo de estas maniobras es desarrollar la cooperación marítima conjunta y reforzar las relaciones entre las armadas de ambos países a la hora de diseñar y ejecutar operaciones conjuntas. Rusia e Irán han estrechado sus lazos durante estos últimos años, incluida la firma en enero del año pasado de un acuerdo de asociación estratégica. Es un pacto que llevaba años bajo negociación y que representa las líneas maestras de las próximas 2 décadas de relaciones bilaterales. Y la ONG Human Rights Watch ha pedido al gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que desmantele el aparato represivo del Estado y que emprenda reformas electorales, judiciales y legales que permitan la celebración de elecciones libres y que no solo simulen una transición tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. La organización denuncia la celebración de elecciones injustas en Venezuela en la última década y han afirmado que los análisis de las actas electorales en los comicios del 2024 apuntan que la oposición liderada por Edmundo González y la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado debería haberse impuesto en esa ocasión. La ONG reclamó revisar la composición del Consejo Nacional Electoral, restaurar la independencia del Poder Judicial y destituir al fiscal general Tarek William Saab, además de derogar aquellas leyes que han permitido violaciones de derechos humanos. Y en otro orden de cosas, el Banco Central Europeo va a colaborar con la Fundación 11 para asegurar que la aplicación del euro digital sea fácil de usar y accesible, incluidas las personas con discapacidades. El Banco Central ha comunicado que la 11 proporcionará asesoramiento técnico y probará que los prototipos de aplicación del euro digital sean de fácil acceso. La colaboración no es remunerada y se basa en los principios de igual inclusión social y no discriminación. El euro digital podría facilitar
facilitar la inclusión, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de realizar transacciones controladas por la voz, pantallas de fuente grande y procesos de incorporación guiados. Para ello, el Banco Central Europeo y la Fundación 11 han firmado un acuerdo de colaboración para promover, desarrollar y asegurar que esta aplicación del euro digital sea fácilmente accesible para todos, incluidas las personas con discapacidad o competencias digitales limitadas y adultos mayores. Información nacional. Ya en el ámbito nacional, el presidente de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que va a aprobar una ayuda directa de 80.000 euros destinada a los familiares de las víctimas mortales de la gota fría, también llamada Dana, del 29 de octubre del 2024. Las inundaciones fueron un desastre natural provocado por una gota fría que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana, así como a zonas de Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña. Un sistema convectivo de mesoescala produjo lluvias extremas, superando en algunos observatorios los 770 litros por metro cuadrado. Las precipitaciones causaron el desbordamiento de ríos y barrancos, generando inundaciones relámpago especialmente catastróficas en la provincia de Valencia, y este desastre provocó al menos 238 personas fallecidas y cuantiosos daños materiales, situándose entre las peores riadas de la historia de España. Y hoy comienza una nueva campaña de oración y ayuno de 40 días por la vida, una campaña que, como cada año, constará de las tradicionales vigilias diarias de oración ante los principales abortorios de España. Tendrá lugar en hasta 25 ciudades españolas, con la presencia de 6.500 voluntarios durante este tiempo de Cuaresma, entre hoy, 18 de febrero, y el domingo 29 de marzo. Solo en nuestro país y según datos del Ministerio de Sanidad, en 2024 se llevaron a cabo al menos 106.172 abortos quirúrgicos. Este es un dato al que se deben sumar las cifras desconocidas de abortos químicos o farmacológicos. Desde 40 días por la vida han afirmado que la oración pública y presente ante los centros de aborto es la mejor forma de visibilizar el problema del aborto y ofrecer el testimonio de cómo la fe es camino de reparación, alternativa y remedio. Además, han puesto mucho énfasis en la importancia del ayuno como parte de esta campaña. Esta organización, a través de sus campañas, pretende visibilizar también el drama del aborto farmacológico. Según informan, esta modalidad de aborto deja al 4,6% de las mujeres que se someten a él en urgencias. Un 7% debe someterse después del aborto a algún tipo de procedimiento quirúrgico y un 10% de las mujeres embarazadas experimentan consecuencias graves en su salud. Además, desde 40 días por la vida se está poniendo especial hincapié este año en el aborto de niños con síndrome de Down. Según recogen datos de la ONG Down España, el 95% de los niños que son diagnosticados con esta trisomía son abortados en nuestro país. Después de 2 décadas realizando campañas por todo el mundo, 40 días por la vida destaca cómo la oración y el ayuno de los voluntarios que se acercan a rezar sí marca la diferencia. En la campaña del año pasado, 2025, según informan, se salvaron las vidas de 166 bebés que iban a ser abortados en todo el mundo, 2 de ellos en Madrid, y se consiguió el cierre del centro de abortos más grande del mundo en Houston, en Estados Unidos. Toda la información sobre dónde se realizan estas campañas de oración y ayuno, así como las instrucciones para inscribirse y participar, se encuentra en su página web 40diasporlavida.online. Cambiamos de asunto. El Tribunal Supremo ha cifrado en casi 80.000 euros las costas del proceso judicial por el que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado por revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Cabe recordar que García Ortiz fue condenado a 2 años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, a pagar 17.200 euros en concepto de indemnización y multa, que fue abonado ya por la Unión Progresista de Fiscales tras una colecta, y a sufragar los gastos procesales, estos que les contamos ahora. Y el Gobierno ha anunciado una macroconvocatoria de 500 plazas para jueces y magistrados, la mayor de la historia. Esta iniciativa incluye 35
375 plazas por oposición libre y 125 por el cuarto turno de juristas de reconocido prestigio. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ha presentado como un paso para reforzar la carrera judicial. Se alinea con un Real Decreto previo que prevé crear estas plazas a lo largo de este año. El Consejo General del Poder Judicial convocará un concurso para cargos como magistrados en audiencias provinciales, Tribunal Superior de Justicia y tribunales de instancia en toda España. También celebrará un pleno extraordinario para aprobar la propuesta por unanimidad y reactivar el cuarto turno. Esto responde a la necesidad en España de cubrir vacantes y mejorar la dotación de plazas en propiedad. Más asuntos. La investigación del siniestro ferroviario de Adamuz, en Córdoba, ocurrido hace justo un mes, se está centrando en las vías donde descarriló el tren Irio destino Madrid, que en unos segundos colisionó con el Albia, que se dirigía a Huelva. A la vez está pendiente la apertura de las cajas negras de ambos trenes en presencia de la autoridad judicial que lleva la causa y que ahora tramita las 34 denuncias y la pieza separada de Acción Popular para resolver la admisión de la personación como acusaciones populares de 7 entidades, partidos políticos y asociaciones. A esto se suma el que se han abierto 148 diligencias previas procedentes de los partes médicos recibidos en el Tribunal de Montoro. A todos ellos se les está realizando el ofrecimiento de acciones, mientras que un mes después de la tragedia, en la finca aledaña a la zona del accidente continúan los 3 vagones del tren Irio que descarrilaron, inmovilizados y precintados por la Guardia Civil a disposición de la investigación abierta. Y cambiamos de asunto. Los nacimientos en el año pasado crecieron por primera vez en una década, aunque apenas un 1%. Hubo 321.164 nacimientos que además van acompañados de un retraso de la edad de maternidad. Las defunciones aumentaron un 2,5%, por lo que el crecimiento vegetativo, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones, sigue en negativo. Estos son datos de estadística publicada por el INE de la estimación mensual de nacimientos y defunciones al cierre de 2025. Advierten de que son provisionales y se podrían revisar en los próximos meses. Los mayores incrementos en el número de nacimientos que se registraron en la Comunidad de Madrid, que subieron un 3,3%, y en el País Vasco un 3%. Los mayores descensos en las ciudades autónomas de Melilla, un 10,1%, y Ceuta, y también en las Islas Baleares. Información deportiva. Comenzamos hoy con fútbol. El Real Madrid venció ayer por 0-1 al Benfica portugués en la ida de los playoffs de la Liga de Campeones, gracias a un gol de Vinicius Junior en la segunda parte para encauzar el pase a octavos de final. La vuelta se disputará en el Bernabéu el próximo miércoles 25. Además, el Atlético de Madrid disputa esta noche el partido de ida correspondiente a esos playoffs de la Champions League. Se mide al Brujas belga a partir de las 9 de la noche en el estadio Jan Breydel. Y en tenis, el español Carlos Alcaraz debutó ayer con victoria en el torneo de Doha, Emiratos Árabes Unidos, de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura en un exigente duelo de primera ronda con el francés Arthur Rinderknecht por 6-4, 7-6-5, un resultado que permite al español seguir invicto este año. Además, Jaume Munar ha anunciado su retirada del certamen árabe y su baja hasta la temporada de tierra batida por una lesión en el brazo derecho. Y Pablo Carreño como Roberto Carballés se despidieron en primera ronda tras enfrentarse con el francés Quentin Halys y con el chino Xinzhen Zhang respectivamente. Noticias autonómicas.
Comenzamos en Castilla y León. La situación de los ríos en la comunidad sigue siendo menos preocupante, especialmente en el río Duero, porque la situación parece que va mejorando en las últimas horas. Nos lo cuenta nuestro corresponsal José Domingo Septién. Buenas tardes. Buenas tardes. La Confederación Hidrográfica del Duero estableció el martes el nivel rojo en 11 tramos de ríos de la cuenca, 3 en naranja y 20 en amarillo. El río Duero presenta nivel rojo en la salida del embalse de la Cuerda del Pozo y Navapalos, en la provincia de Soria, en Badocondes, en Aranda de Duero. De hecho, pues se anegaron, concretamente el lunes y el martes, algunas de las dependencias del monasterio de la Vid, cerca de Aranda. También había sido problemática la situación en Quintanilla de Orésimo y en Herrera del Duero, en Valladolid, así como por la capital zamorana y en Toro. Y también se marcaba el nivel rojo el Guareña, en Toro, Zamora y el Riaza, en la salida del embalse de Linares y en Linares del Arroyo, en Segovia. El Duero era problemático en su paso por Gozmar, en Soria, y en San Miguel del Pino, en Valladolid, y el Carrión, en Celadilla del Río. Estaban en nivel naranja, pero estos ríos están marcando una cierta tendencia descendente en las últimas horas. La situación de hoy miércoles es mejor, como en el caso del Pisuerga, a su paso por Valladolid, que había vivido una situación muy compleja el lunes y que ahora ya está bastante mejor. Y vamos a concluir. El Ayuntamiento de Valladolid ha dado el visto bueno el lunes a 2 obras solicitadas por Iveco para ampliar su factoría, que se ubica en la avenida de Soria 8. El primero de los expedientes contempla la ejecución de 5 naves dentro del recinto industrial, actuaciones de adecuación del interior en el edificio de soldadura existente y trabajos de urbanización exterior. Previsiblemente se va a proceder a la demolición de las 2 naves actuales, reconstruidas posteriormente con las mismas superficies y características. El segundo expediente autoriza a la ejecución de 2 nuevas naves, una destinada a soldadura, una bancada elevada y un túnel de cabinas, además de un nuevo edificio de vestuarios en zona anexa. En definitiva, Iveco va a ampliar notablemente su fábrica en Valladolid con 7 nuevas naves. Buena semana para todos y hasta dentro de 7 días. Saludos desde Castilla y León. Muchas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Y pasamos ahora a Murcia. El Consejo de Ministros autoriza la contratación del montaje de la vía de alta velocidad entre Lorca y Vera. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, lo ha anunciado en el desayuno informativo del Círculo de Economía. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes. Buenas tardes. El Consejo de Ministros autorizó ayer martes la contratación del montaje de la vía de alta velocidad entre Lorca y Vera, de 61,5 kilómetros, por un importe de 108.259.803 euros, anunció el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, durante un desayuno informativo organizado por el Círculo de Economía en el Real Casino de Murcia. Así se alcanza otro hito en la nueva conexión entre la región de Murcia y Almería y se avanza para recuperar la conexión ferroviaria con Andalucía, una reivindicación histórica. Lucas recordó que todos los tramos del corredor mediterráneo entre Murcia y Lorca están en marcha, ejecutándose, y que las obras avanzan a buen ritmo. Sobre los tramos de la alta velocidad entre Cartagena y Murcia, 2 están en obras y los 2 restantes en proyecto, explicó. La licitación del nuevo tramo sucede a la adjudicación el pasado año de estos trabajos en el Vera Almería y en el Duermas Lorca. La actuación comprende el montaje de vía de ancho estándar mediante el despliegue de los elementos que la componen, balasto, traviesas, carril y desvíos en todo el tramo y las 4 estaciones que comprende, Puerto Lumbreras, Almendricos, Pulpí y Vera Almanzora. Asimismo, Adif ya ha comenzado a contratar el suministro de los elementos necesarios para estos trabajos. Tiene licitados los desvíos para este tramo y el balasto para todo el trazado Lorca-Vera-Almería. Al mismo tiempo, Adif impulsa actuaciones ya en desarrollo para completar la nueva línea de alta velocidad, como es la plataforma de la línea y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas. Y la región de Murcia impulsa la economía azul con la creación del Consejo Rector. La consejera Sara Rubira anunció la creación de grupos de trabajo para fomentar vocaciones marítimas y empleo. Cuéntanos, Rafael. Así es. La región de Murcia da un paso decisivo para consolidar su vocación marítima. Ayer martes se constituyó el Consejo Rector de la Estrategia Marítima de la región, un órgano destinado a coordinar y promover iniciativas que fortalezcan la economía azul en la comunidad. La reunión celebrada en Cartagena reunió a más de 40 entidades y organizaciones del sector marítimo, con el objetivo de diseñar un plan integral que abarque formación, empleo y desarrollo empresarial.
La consejera de Agua, Agricultura y Ganadería y Pesca, Sara Rubira, presidió la sesión y destacó la relevancia de este proyecto. La región mira al mar y a las oportunidades que ofrece para generar empleo y actividad empresarial en sectores como la pesca, la acuicultura, la industria náutica o el turismo. Entre las primeras iniciativas del Consejo Rector figura la creación de un grupo de trabajo centrado en fomentar las vocaciones marítimas, analizar la oferta formativa y la demanda laboral de la economía azul, así como identificar necesidades de capacitación en distintos sectores. Además, se prevé la formación de otros 2 grupos, uno dedicado al desarrollo y turismo costero y otro a la recopilación y análisis de datos relacionados con la actividad marítima. Rubira subrayó que la región de Murcia se ha adelantado a otras regiones litorales de Europa al ser la segunda comunidad autónoma de España en presentar un documento de estas características. La consejera recalcó que esta estrategia permitirá a la región alinearse con la política marítima integrada promovida desde Bruselas. Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, destacó la relevancia histórica y estratégica del puerto de la ciudad, recordando que la economía siempre se ha generado y las oportunidades se han creado en torno al puerto de Cartagena. Y finalizamos con esta noticia. El Gobierno ha adjudicado por 162.841 euros el suministro de hasta 750 toneladas de oxígeno para garantizar el proceso de potabilización en la región de Murcia, en una actuación clave para asegurar la calidad del agua que llega a miles de hogares. La inversión permitirá abastecer entre 2026 y 2028 a la estación de tratamiento de agua potable de Campotejar en Molina de Segura, gestionada por la Comunidad de los Canales del Taivilla. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos calima en el archipiélago canario y en buena parte de la mitad oeste y centro de la península. Entrarán nuevas precipitaciones por Galicia que se van a extender hacia el centro y el oeste. El viento soplará con fuerza en gran parte del país. La mar estará alterada en ambos archipiélagos y en el estrecho, pero especialmente en la costa gallega y en el Cantábrico. Allí se esperan olas de entre 2 y 5 metros. En cuanto a las temperaturas, esta tarde serán más bajas. Mañana jueves amaneceremos con precipitaciones en el norte, acompañadas de nevadas en los Pirineos y en el sistema central. Persistirá la calima en el archipiélago canario y en Melilla. El viento seguirá soplando con mucha fuerza en el litoral mediterráneo, en Baleares, así como en el norte y en el sistema central. La mar estará alterada en el Mediterráneo y en Baleares con olas de hasta 3 metros, mientras que en la costa gallega y en el Cantábrico se podrían alcanzar hasta los 7. Las temperaturas mañana bajarán algunos grados. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Natalia Otero de Bustos y en los micrófonos José García y Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes. Informativos de Radio María.